Buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy quiero hablar acerca de los dones espirituales, que estos dones no son los dones que vienen en nuestro diseño con el cual nos crea el Señor, porque los dones que están en nuestro diseño no son más que características y habilidades especiales de las cuales nos dota Dios para que todo cuanto nosotros hagamos, todas las tareas que se nos son asignadas, las ejecutemos de una forma magistral, como por ejemplo cantar bien, danzar bien, ser buenos administradores de recursos, ser excelentes líderes, etc. Pero no, los dones espirituales es la manera que tiene Dios de glorificarse a través de nosotros. De esta forma el gran poder de Dios es manifiesto a través del hombre y debemos saber que simplemente somos vasijas e instrumentos. Por ende, toda la gloria y la honra le corresponde a Él, porque al final el poder y la sabiduría y todo lo demás proviene de Él. Nosotros simplemente somos usados por Dios para que Él se manifieste aquí en la tierra. El don habla de cuán grande es Dios, porque nosotros todos somos pequeñitos y debemos dejar que Dios nos use, pero siempre en una postura de humildad. Los dones del Espíritu vienen en este caso la carta, perdón, en Primera de Corintios, en el capítulo 12, del verso 8 al 10. Primeramente están los dones de conocimiento. Aquí tenemos el don de sabiduría, que es del cual voy a hablar un poco más hoy, y el don de ciencia. Luego están los dones de poder, aquí tenemos el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. Y por último, los dones de revelación. Aquí se encuentra el don de profecía, el de discernimiento de espíritu, el don de hablar en lenguas, que no son más que el Espíritu Santo nos enseña otros idiomas, o también puede enseñarnos lenguas angélicas, que es la vía de comunicación directa que tenemos con Dios y que solo Él nos va a entender. Y también el Espíritu Santo nos puede otorgar el don de interpretar estas lenguas que ya Él previamente nos ha enseñado. El apóstol Pablo, hablando acerca de los dones espirituales, en la carta también Primera de Corintios, en el capítulo 14, verso 1, nos dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué quiere decir esto? Que primeramente nosotros debemos llenarnos del amor de Dios, que es un amor purificador, un amor que santifica, para que con un espíritu humilde, en una postura de obediencia, sometimiento, nosotros podamos hacer un correcto uso del don y seamos buenos administradores de estos dones, usándolos primeramente para darle gloria y honra a Dios, y también con el objetivo de ayudar al prójimo, no para enaltecernos ni para alcanzar ningún beneficio a través de estos dones. Hoy quiero hablar acerca de la sabiduría que proviene de lo alto. Esta sabiduría, como seres humanos, nosotros no la tenemos. Dios sabe que nosotros somos limitados. Por eso Él nos exhorta en el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 5, a que le pidamos la sabiduría, y Él no nos va a reprochar por esto. Al contrario, Él nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Por qué Dios quiere que tengamos la sabiduría que proviene de Él? Porque a través de esta sabiduría estamos bajo la guianza directa del Espíritu Santo de Dios, el cual nos guiará hacia toda verdad. Por ende, siempre vamos a andar en sendas de justicia y de rectitud. Vamos a transitar siempre por ese camino angosto que conduce a la puerta estrecha, que nos va a permitir acceder a el reino de los cielos y a esa eternidad de gloria junto al Creador, pero nos va a permitir que nuestra estancia en la tierra sea buena, sea llevadera. ¿Por qué? Porque todos nuestros caminos van a prosperar, porque siempre vamos a tomar decisiones acertadas, porque vamos a juzgar las cosas correctamente conforme a la voluntad del Padre. O sea, nos va a dar ese entendimiento, y el Espíritu Santo, a través de su luz, siempre nos va a revelar lo que hay más allá, para que nosotros tomamos decisiones que en un futuro, lejos de buscarnos problemas, al contrario, siempre hagan que seamos como el justo. O sea, la palabra dice que la senda del justo es como la aurora, que todos los días va en aumento hasta que el día llega a ser perfecto. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Pero el justo es aquella persona obediente y que se deja dirigir por el Espíritu Santo, se aparta del mal, se aparta del pecado, y ahí es que Dios comienza a glorificarse en nuestras vidas y a hacer prosperar todo cuanto nosotros hagamos. La sabiduría no depende de la inteligencia, no depende de nuestra edad, no depende de nuestras capacidades o habilidades, para nada. La sabiduría depende de que Dios se agrade de nuestro corazón, de que nosotros nos comencemos a purificar, y a través de esta manera Dios se va a glorificar en nosotros. Por eso el mismo Jesucristo lo dijo a su Padre. O sea, Dios dotó de sabiduría a los niños. ¿Por qué? Porque los niños tienen un corazón puro y son obedientes, y cuando nosotros tenemos esas dos características, nos convertimos en las vasijas ideales para que Dios use. Por eso Jesús dijo: yo te glorifico, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Exclamó Jesús delante de unos niños, porque has tenido encubierto estas cosas a los sabios y a los prudentes, y las has revelado ¿a quién?
a los pequeños. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros tener la sabiduría de lo alto, lo primero que debemos hacer es permitir que el amor de Dios nos purifique y nos santifique. ¿Por qué? Porque cuando somos orgullosos, cuando somos soberbios, cuando somos arrogantes y altivos, Dios se aleja, porque Dios no tranza con personas así. Dios no puede glorificarse a través de personas así, y automáticamente cuando tenemos esas características dejamos de ser sabios y nos convertimos en personas necias. Entonces la sabiduría de lo alto es descrita en el libro de Santiago en el capítulo 3 verso 17 y dice: porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces quiero desglosar los aspectos de la sabiduría de lo alto. Lo primero, que es pura. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando andamos en pureza de espíritu, nosotros vamos a agradar a Dios y Dios nos va a respaldar en todo cuanto nosotros hagamos y realmente nos va a ir bien en la vida. Por eso Proverbios 17:20 dice: el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve su lengua caerá en mal. O sea, la persona que hace mal acarrea maldición para sí mismo, porque hay un principio bíblico que lo ilustra. Y es que dice que la palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a cosechar lo que sembremos, vamos a recoger conforme a nuestras obras. Si sembramos para las cosas de la carne, o sea, en pecado, si sembramos maldad, pues nosotros vamos a recoger corrupción, vamos a recoger destrucción. La palabra lo dice: la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que vamos a recoger cuando hacemos el mal. Y sin embargo, si nosotros andamos en pureza de espíritu, le vamos a agradar a Dios, y ahí Dios nos va a respaldar, como respaldaba a José. A donde quiera que José llegaba, todo cuanto él hacía prosperaba. El otro aspecto de la sabiduría de lo alto es que es pacífica. Por eso la palabra nos dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, Dios nos exhorta a que nosotros no andemos sembrando, como decir, cizaña entre las personas, ni sembrando maldad, ni poniendo unas personas en contra de otras. Al contrario, cuando nosotros veamos una actitud contendiosa por parte de alguien, cuando nosotros veamos que una persona está alterada, nosotros lo que debemos es tener una palabra suave, una palabra amable, y lo que debemos es promover la paz en la tierra y no promover la discordia entre las personas. Otro aspecto que tiene la sabiduría de lo alto es que ella es amable. Por eso, el libro de los Proverbios, en el capítulo 15, verso 1, nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien nos maltrate, nosotros no podemos tratarle de la misma manera, ¿no? Aquellas personas que están alteradas, irritadas, nosotros siempre en una postura amable y en una postura de educación debemos tratarlas. Y muchas veces esa persona que está alterada, cuando nosotros tenemos esa actitud, pues bueno, baja el furor, baja su ira, y puede hasta sentirse muy confrontado por nuestra actitud tan decente y educada, y eso puede ser una exhortación para que se genere un cambio en esa persona. Otra característica que tiene la sabiduría de lo alto es que es benigna. Por eso la palabra nos dice en Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Para nosotros ser escogidos por Dios para cualquier cosa, ya sea para que Dios nos use aquí en la tierra y para ser escogidos por Dios, para ser salvos y pasar la eternidad a su lado, pues nosotros tenemos que tener benignidad. Nuestro corazón no puede maquinar pensamientos inicuos, o sea, pensamientos perversos, porque eso Dios lo abomina y lo aborrece. Por eso la benignidad es una de las reglas de oro que el Señor Jesús nos exhorta a tener para que nosotros podamos estar dentro de ese pequeñito grupo de los escogidos por Dios, ya sea para glorificarse aquí en la tierra y para que podamos acceder a la salvación y a la vida eterna. Otra característica de la sabiduría de lo alto es que es llena de misericordia. Por eso el libro de Proverbios, el capítulo 11, verso 25 nos dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros debemos ayudar a todas las personas que podamos. Y mira cómo nos dice el alma, o sea, no es que solamente vamos a prosperar desde el punto de vista económico, material, no, sino que nuestra alma prosperará. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ser salvos y que en nuestra alma y en nuestro espíritu va a haber quietud, va a haber paz. Porque a veces nos sentimos muchas veces preocupados cuando sabemos que podemos hacer el bien y no lo hacemos. De hecho, la Biblia nos dice que el saber hacer lo bueno y no hacerlo nos es contado como pecado. Hay personas que viven muchas veces preocupadas y afanadas porque saben que pueden ayudar a otros y pueden contribuir a resolver los problemas de otras personas, y sin embargo, ¿qué hacen? Endurecen su corazón y no lo hacen.
También el Señor Jesús nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en verso 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, con la misma misericordia que nosotros tratemos a otras personas, con esa misma misericordia seremos nosotros tratados por Dios. Otra de las características de esta sabiduría es que es de buenos frutos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que proviene de una persona sabia es bueno. Y esto está ilustrado fehacientemente en el libro de Mateo, en el capítulo 7, del verso 17 al 20, y el Señor Jesús le enseña a sus discípulos diciendo, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar buenos frutos, ni tampoco el árbol bueno dar frutos malos. Y la palabra, oye lo que dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos usar nuestros dones, nuestro talento y nuestra inteligencia para humillar a otras personas, para enaltecernos y ensoberbecernos, no. Es para dar frutos, es para que nosotros podamos sembrar en otros la semillita de la palabra y que, no sé, personas que están atribuladas o angustiadas a través de lo que nosotros hacemos puedan alcanzar paz. También que todo lo que nosotros hagamos salga bien, ya sea en nuestros centros de trabajo, ya sea en nuestras escuelas, ya sea en nuestras iglesias. Realmente Jesucristo lo especifica, la persona que no tiene un corazón bueno, las cosas que salen, las cosas que hacen no prosperan, o sea, por ende, los frutos que de esa persona provienen son frutos malos. Sin embargo, de la persona que es un buen árbol provienen frutos buenos como la paz, la mansedumbre, la bondad, la benignidad, el amor, la fe, porque al final el fruto del Espíritu es el amor y conlleva a todas esas cosas. Otra de las características de esta sabiduría es que es sin incertidumbre. Por eso el libro de los Proverbios, en el capítulo 10, verso 22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza consigo. ¿Qué quiere decir eso? Que toda aquella cosa que nosotros vayamos a hacer que nos cause dudas, no la hagamos. Porque lo que proviene de Dios no causa incertidumbre, lo que proviene de Dios no causa dudas. Las cosas que provienen de Dios bendicen, traen paz, traen alegría, traen gozo. Y aquellas cosas que nos traen preocupación son como decir supuestas bendiciones. ¿Qué quiere decir eso? El diablo nos suele engañar y disfraza cosas que son malas con una envoltura agradable. Y como sabe que los seres humanos muchas veces nos movemos por lo que vemos y no por lo que realmente es, pues vamos corriendo directo a la trampa. Por eso debemos orar, porque Dios es un Dios de revelación. Dios no es un Dios de cómo se ven las cosas, si bonitas o feas, sino de la esencia, de lo que hay dentro. Es como un regalo, la envoltura, o un supuesto regalo. La envoltura puede estar muy linda, pero no sabemos el contenido. Entonces por eso la sabiduría que viene de Dios nos quita esa incertidumbre. Cuando algo nos causa duda, no proviene de Dios, porque lo que Dios trae a nuestras vidas bendice, lo que Dios trae a nuestras vidas edifica, lo que Dios trae a nuestras vidas nos da paz y gozo. Esto se aplica para relaciones de pareja, se aplica para algún trabajo, algún negocio que usted quiera emprender. Si le causa duda, órele a Dios, porque realmente si no le trae paz es porque no proviene de Él. Y lo último es que es sin hipocresía, o sea, la persona que tiene sabiduría de lo alto no puede ser hipócrita. La palabra dice, no os engañéis, porque es que Dios no puede ser burlado. Dios nos conoce, Dios prueba nuestros corazones y sabe si nosotros tenemos un corazón conforme a su voluntad, no, conforme a su voluntad o no. Dios escudriña nuestras mentes, Él sabe nuestros pensamientos. Y si nuestras palabras no están respaldadas por lo que sentimos y lo que pensamos, pues andamos en hipocresía y a Dios no le engañamos. Por eso Jesucristo les habla a sus discípulos y les dice, cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Cuando habla de sinagogas, habla de las iglesias de antes. Y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. Porque realmente cuando somos hipócritas es cuando estamos haciendo cosas que no sentimos, cuando hacemos cosas para llamar la atención, cuando hacemos cosas para ser alabados y exaltados por los hombres, y eso a Dios no le gusta. Por eso Él exhorta a sus discípulos a que no sean hipócritas. Y bueno, pongo ese ejemplo de la limosna. Y también el Señor Jesús en Lucas 11:39 le dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Los fariseos no eran más que la élite religiosa de esa época, que por supuesto era contraria a Jesús.
Y ellos andaban con una imagen de santidad, pero realmente su corazón estaba lleno de odio, lleno de envidia, lleno de contienda. Como dice aquí, su corazón estaba lleno de perversidad. Y esto que nos exhortan, Dios mira la santidad tanto por fuera como por dentro, pero la santidad debe ser algo que nazca en el corazón y se exteriorice. No podemos pensar que somos santos porque nos vestimos de forma correcta, ¿no? Por eso Jesucristo lo decía, son sepulcros blanqueados. Cuando una persona tiene un corazón perverso, automáticamente está muerto, porque la palabra lo dice, la paga del pecado es muerte. Y todo lo que es malvado y lo que es perverso es pecado. Entonces son sepulcros, o sea, por fuera están muy adornados, son personas que aparentemente son buenos por su forma de expresarse, su forma de conducirse en la vida, son muy diplomáticos. ¿Pero por qué son hipócritas? Porque su corazón no respalda en sentimiento lo que sus palabras dicen. Y cuando somos hipócritas, automáticamente no tenemos sabiduría de lo alto. Llenémonos de esta sabiduría. Ayudemos al prójimo, o sea, tengamos misericordia, seamos amables, seamos personas educadas, tengamos un corazón puro, un corazón benigno. Seamos de esas personas que demos buenos frutos, o sea, que todo cuanto hagamos salga bien, no solo para un beneficio propio, sino para el beneficio de todos. Y a través de esta sabiduría vamos a darle gloria a Dios y vamos a permitir que aquí en la tierra se conozca cuán grande es ese Dios, porque la sabiduría proviene de Él y es la manera que Dios tiene de glorificarse a través de nosotros. Bueno, Dios les bendiga.